por acompañarnos en este café. No estoy seguro si en la mañana, al mediodía o en la noche, pero bienvenidos a esto que es Sin Filtros. No es el primer programa, no será el último, porque hay muchísimo que platicar. Y en el escabroso terreno de la facturación, Javier, hoy vamos a hablar acerca de las factureras o de los que compran las facturas. Porque quien la vende sabe el riesgo, pero quien la compra no estoy tan seguro que al día del día mida realmente lo que la Secretaría de Hacienda pudiera estar haciendo por esta mala práctica. Los de Hacienda, ¿qué estarán haciendo para estas prácticas? Pero somos compradores de buena fe. Podemos admitir esto como cuando compras un coche que pues había sido robado antes. Pues yo soy comprador de buena fe. A ver, detalla un poquito más cómo podría ser de buena fe comprar una factura. Que alguien me dijo que yo podía comprar una factura y yo la compraba. Oye, pero ¿y las consecuencias? No es que alguien me dijo, es que muchos lo hacen y eso es a donde voy. Es más común de lo que pensamos. Está muy común. O sea, este pedo de la compra y venta de facturas con operaciones simuladas es muy común. Y yo quiero partir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén observando, como sea. Neta, qué pinche gusto estar aquí. Cafetería propia. Miren. Y somos buenos emprendedores, ¿verdad? No tenemos ni madres aquí en la cafetería, pero... No, pero tenemos café del bueno, ya tenemos café del bueno. Sí, ya, o sea, ya hay regalías, entonces, ¿Hay regalías? Sí, es que antes era, ¿cómo se llama? El café del bienestar. Ahora ya. Okay. Mira, Ramiro, y a Saludos todos, a la contadora Elba. Muchas gracias. Ramiro, y a todos los que bien a bien nos escuchan y nos ven. 5 años. O sea, pareciera que pasan rápido, pero en un entorno de negocios empresarial, 5 años puede ser mucho tiempo. ¿Has escuchado aquellas frases que dicen, tu mujer te va a reclamar aquello que hiciste en enero del 2017? Claro, a las tienen una 7? memoria mejor que la de cualquier computadora. Regularmente dicen que siempre te van a reclamar algo que hiciste hace ya algunos años. Similar es el tema del SAT. Y te voy a platicar. Hace unas semanas llegó una persona conmigo, literal, con un broncononón. Sí, literal, broncononón con el SAT. El SAT le mandó un correo, o le mandó una notificación, digo, para los que sabemos cómo se mueve todo este rollo de la parte contable y fiscal, le mandan una notificación a través de su buzón tributario. Es una invitación a regularizar su situación. De estas invitaciones que muchos hemos recibido y decimos, pues, me faltó, omití, pues presento, declaro, actualizo y tan. Pero esa invitación a regularizar su situación particularmente hablaba de las operaciones que había tenido con 3 empresas. Y le dice, o sea, para no quemar aquí a nadie, vamos a poner el ejemplo como si hubiera sido tú el que recibió esta invitación. Los números, los importes, los periodos son totalmente reales, solamente lo único que voy a hacer es cambiar el nombre del contribuyente. Lógicamente, para la serie de empresas con las que yo trabajo, lo más importante es la confidencialidad y la secrecía. Entonces, Ramiro, recibiste, y esto es una historia caso de la vida real, y si tú estás escuchando, créeme, pon atención porque esto sucede. Recibiste una notificación por parte del SAT en el buzón tributario donde te dice, Ramiro, necesito que regularices tu situación porque hemos detectado que tuviste operaciones con la empresa A, B y C. Fíjate, ya te dicen con qué empresas, con su RFC. Y te dicen, las operaciones que tuviste con estas empresas fue del año 2017, en los meses de enero, abril, septiembre, 2018, en los meses de marzo, noviembre, en el año 2019, 2020, en los meses X determinados. Y tuviste esta cantidad de operaciones que representaron este número de importes con ellos. O sea, literal te están diciendo, güey, ya sé que tuviste una operación
de facturación con Ramiro, con Javier, etcétera, etcétera. Que dicen los números de factura, el año, el mes y el importe de la factura que tuvimos esa operación. Y hay una parte donde dice, hemos detectado que las empresas A, B y C en cuestión con las que tú tuviste operaciones están relacionadas en el famoso listado de las empresas que emiten facturas con operaciones simuladas. En términos generales, EFOS. EFOS. Por cultura general, voy a hacer paréntesis, por cultura general, cuando hablamos de una empresa que emite facturas con operaciones simuladas, se denomina EFOS. ¿Ok? Cuando hablamos de muchas empresas que emiten facturas con operaciones simuladas, hablamos de EFOS. Y lo aclaro como cultura general, mucha gente me dice, tuve operación con una empresa que emite facturas con operaciones simuladas, tuve operaciones con un EFO. Cuando hablamos de simular, sí y no. O sea, le quitamos la S o le ponemos la S y no. O sea, la S que no. Sea uno o sean varios, siempre es EFOS. ¿Por qué? Porque son empresas que facturan operaciones simuladas. La S no me hace plural o singular el esquema. Eso por cultura general. Ya mucho nos vale más. Pues, ahí está. Sí. Entonces, te dice, Ramiro, detectamos las operaciones con la empresa A, B y C en estos años, casualmente son en los últimos 5 años, en estos meses, con estos importes. Y estas empresas A, B y C están registradas en el listado de las empresas que emiten facturas con operaciones simuladas, alias EFOS, del 69B, o sea, el listado, la lista negra de empresas factureras. Por lo que te invitamos, de buena onda, es una invitación. Bueno, ya que me llega algo con esa información, pues ya me dan ganas de ir al baño. De entrada, sí. Sí, porque finalmente ya me tienen detectado en todos los sentidos, a mi correo electrónico y absolutamente todo. Como ya hemos hecho en otros programas. Oh. La inteligencia que hay, por eso le dieron un premio, que le dieron a... Sí. Entonces, tú dices, sí, ¿cómo lo supo? ¿Cómo se enteró? Porque realmente yo sí tuve operaciones con esas empresas, pero ya pasó mucho tiempo, en el 2017. De eso ya 5 años. En el 2018, es más, ya ni me acordaba de la empresa B. Oye, la empresa C, en el 2019, no manches, o sea, para mí en mi mente, yo como contribuyente, si tuve operaciones con esas empresas, pues para mí ya quedó en el pasado. Pero para esa, no. Entonces, los importes reales, ya en suma, representaban en promedio 6 millones de pesos. ¿Okay? Entre todas las facturas, todos los meses, todos los años de las operaciones que tuviste con esas empresas A, B y C. O sea, el total de las operaciones, de la facturación, eran 6 millones de pesos. Y el SAT dice, tienes de 2 sopas. Literal. Actualizas, regularizas, me sacas esas facturas de la contabilidad, de las declaraciones que presentaste, me actualizas los impuestos y me pagas la diferencia. Claro, más actualizaciones y recargos. Claro. O nos vemos en la querella ante la Procuraduría Fiscal de la Federación. Tú dime. O sea, porque esto es un delito. Es un delito, o sea, que se determina como un delito fiscal, defraudación fiscal. Ahora, vamos aterrizando. Ya tenemos la problemática. Llega el contribuyente conmigo y me dice, Javier, tengo esta bronca. Invitación. Ajá. La primera pregunta que yo les hago a las empresas cuando llegan conmigo con esos casos es, a ver, regularmente vamos al médico y le decimos toda la verdad de lo que sentimos y de los síntomas para que me diga qué tengo. Sí. Si voy con el sacerdote, les dicen tus pecados. Confiese y te ponen los pecados. Si vas con el abogado, tienes algún problema legal, pues también le dices todo. O sea, la finalidad es que les dices toda la verdad para vida de que te puedan orientar de la mejor manera. Y lo que yo les digo es, primero, comprende la respuesta que me vas a dar. Porque muchas veces cuando yo he preguntado, por ejemplo, en cursos o en conferencias,
Levante la mano, ¿quién compra facturas? Creerías que nadie levanta la mano. Como que es un tema de vergüenza, un tema de pena. Y vaya que yo he estado en conferencias de cientos y cientos de personas y he hecho un caso bien interesante. A ver, levante la mano los que han comprado facturas. Y levante la mano. Nadie. Sí, sí. Y luego de repente les digo, a ver, levante la mano los que le van a la América. Y varios, ay, levantan la mano. ¿Sí? Yo no manches. Les da más vergüenza, Claro, por supuesto. reconocer que hemos comprado facturas que sean de la América. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay gente que sí. Hay gente. O sea, Sí, sí, sí. entonces, sí, yo le dije a esta persona, para empezar, vamos a decir la verdad. Esas operaciones, ¿las llevaste a cabo con ese proveedor? Me queda claro que sí, porque ahí lo dice. Pero la pregunta es, ¿compraste las facturas? O sea, ¿le pagaste una comisión a esa empresa para que te emitiera una factura de una operación que no se llevó a cabo? Porque entendamos que las facturas con operaciones simuladas son facturas totalmente válidas, vigentes, Están timbradas. son legales, pero la única condicionante que no se cumple es que no se llevó a cabo la operación. Regularmente en las facturas viene el nombre del producto o servicio. Sí. Y estas facturas regularmente son servicios. Y el concepto del servicio es el que no se llevó a cabo. Entonces, ya me empiezan a contestar. No, sí. ¿Me entendiste? No. A ver, no. Vamos a hablar a calzón quitado. ¿Compraste las facturas? ¿Sí o no? Pues es que sí. Y empezamos. ¿A qué comisión? O sea, ¿cuánto pagaste para que alguien te emitiera esas facturas? Pues están entre un 3 y un 5%. Promedio. Más o menos. Pero también dependiendo del monto. Dependiendo del monto, del sapo, la pedrada y de muchas cosas. Vamos a ponerle 5% porque nos va a salir más rápido las cuentas. Sí, en el ejemplo de los 100 pesos se En el puede. ejemplo de los 100 pesos se puede quedar. Entonces, vamos a ponerle facturas por 6 millones de pesos. Pluma, papel. 6 millones de pesos. El 5% de esos 6 millones de pesos, ¿cuánto es, queridos? Ojo, fueron 5 años. No quiere decir que una sola factura de 6 millones de pesos. Fue, digo, para hacerlo más corto. Fueron durante 5 años, durante varios meses, varias facturas, pero el importe total fueron 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Al 5%, ¿cuánto te da? El 10% son 600,000, el 5%, la mitad son 300,000. A mí me funciona hacer las operaciones así, no sé muchos. Entonces, pagaste, Ramiro, que tú eres el que estamos poniendo como ejemplo, pagaste 300,000 pesos en total por todas esas facturas que compraste en los últimos 5 años. Entonces, de entrada, yo aquí voy a tener mis anotaciones, 6 millones de pesos por los cuales pagaste el 5% que te dan 300,000 pesos. Hasta ahí vamos bien. Pero, fíjate, ¿por qué la gente compra facturas? Porque quiero bajar mi capital. Sí, tengo un chingo de impuestos por pagar. Sí, compenso con una factura que compro. Compenso con las Sí, facturas. Al final de cuentas es como si... Y es otro negocio. Como si tuviera la operación con cualquier proveedor. La única diferencia es de que la operación con ese proveedor no se llevó a cabo. Entonces, sacándole cuentas de 6 millones de pesos, el impuesto sobre la renta, el ISR, más o menos sería 1,800,000. Ok. De impuestos sobre la renta. De IVA, queridos, ¿cuánto sería? O sea, estamos hablando que de 6 millones de pesos, ¿cuánto sería el 16%? El 10% son 600,000 y 300,000 pesos más son 900,000. Son 960,000 pesos. Dice Ramiro que como 1,000,000, yo digo exactamente son 960,000. Uy, ya. Entonces, 1,000,000 de pesos. No traje mi abaco porque se lo digo a mi hijo a la escuela, pero si no, mira. Aquí, es más, aquí que nos pongan ahorita Un abaco, ¿sale? Aquí. Entonces, mira, fíjate, Ramiro, 1,800,000 pesos de ISR más 1,000,000 de IVA te da un total de 2,800,000 pesos que a lo largo de 5 años este contribuyente, tú como ejemplo, se ahorró de impuestos. Sí, claro, porque como recibiste facturas por un total de 6 millones de pesos, si no hubiera recibido esas facturas por 6 millones de pesos en total, muy probablemente
ya tendrías que pagar esa cantidad de impuestos porque estabas buscando bajar tu carga fiscal. Cuando dices, quiero 6 millones de pesos en facturas falsas o operaciones simuladas, pues es porque ya tus ingresos te da como para que tuvieras que pagar esa cantidad de impuestos, 2.800.000. Entonces, al recibir facturas por 6 millones de pesos en total en los últimos 5 años, te ahorraste 1.800.000 de impuestos sobre la renta, te ahorraste 1.000.000 de pesos de IVA y solamente te costó 300.000 pesos. Entonces, 2.800.000 pesos que te ahorraste, menos 300.000 pesos que pagaste de comisiones, pues en total tu ahorro, Ramiro, fue de 2.500.000 pesos. Entonces, a ti te generó un gran beneficio. Sí, claro, pues. O sea, de entrada, Ramiro no tuvo que pagar aquí 2.500.000 pesos. Son 2.500.000 pesos que te ahorraste, te los llevaste a la bolsa, lo reinvertiste, no sé qué carambas hiciste con ellos. Pero el SAT dice, a ver, queridos, esos 2.500.000 de pesos que Ramiro evadió, que se ahorró en contribuciones por haber comprado una factura con operaciones simuladas, multiplíquelo por la cantidad de personas y de contribuyentes que hacen estas mismas cosas. A ver, pero esa es la invitación que me hace el SAT a través del buzón tributario. Ajá. No es el tema de tarjeta amarilla, no lo vuelvas a hacer. Es un tema de que tengo que, ¿verdad?, entregarle, en este caso, casi tarjetita roja. No, pero lo que me refiero es que sí, no es un tema de, oye, detectamos esto, no es que seamos inteligentes, no estamos tarados y tienes que devolver este dinero. ¿Es correcto? Es correcto, pero ahí todavía no termina la bronca. O sea, no, porque en esos 5 años tú te ahorraste 2.800.000 pesos. A ver, pero me detengo en un punto. Si existe este listado del cual, en el ejemplo que usaste, yo estuve trabajando. Tú eres el comprador. Sí, yo soy el comprador. Pero estas empresas que yo les compro están en la lista negra. Ajá. ¿Por qué el SAT no me advirtió? O sea, no se las advirtió. Sí te advirtió y te voy a decir cómo te advirtió. Okay. Pregunta número 1. Hoy también dices cómo me lo advirtió. Y segundo, ¿por qué entonces no inhabilita para que el daño no se siga generando con otros? Sí, los inhabilita. También eso también te lo contesto. Nada más que es muy común que cuando esta empresa te vendió a ti las facturas, todavía no llegaba a los radares del SAT, que a esto se dedicaban. Y esto es interesante verlo. En la actualidad, Ramiro, hay más de 12.000 empresas que están en la famosa lista negra del SAT. Más de 12.000. Pero iban a meterlos al bote, ¿no? De hecho, eso ya se acabó, ya no hay bote para eso. Ok, primero tenemos que entender, hay más de 12.000 y 12.000 empresas que están en la lista negra del SAT, en la famosa lista del 69B. De esas más de 12.000, poco más de 10.000 son empresas que están en un estándar definitivo, catalogadas como EFOS. ¿Qué quiere decir? Que el SAT pasó por el proceso de, yo presumo que tú vendes facturas con operaciones simuladas. Te lo notifico. No me demuestras lo contrario, entonces te pongo en la lista definitiva de empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, yo como SAT presumo que tú vendes facturas, te lo notifico, y si tú no me lo aclaras, entonces te pongo en la lista definitiva. Y en esta lista definitiva hay cerca de 11.000 empresas en todo el país. Lista de definitivos, de estos 12.000 que existen. Desvirtuados, son poco más de 300 empresas. ¿El desvirtuado quién es? Yo como SAT presumo que tú vendes facturas. Te lo notifico. Me aclaras, quedo satisfecho con la aclaración de que no vendes facturas y entonces te quito de la lista de definitivos y te pongo en la lista de desvirtuados, que la neta te voy a decir una cosa. Se me hace una mentada de madre. Sí, por supuesto. O sea, de la primera división te bajan a la segunda, pero sigues jugando. Y sigues en la lista negra. Sí, por eso te digo, o sea, sigues jugando. Sigues en la lista negra. Y las empresas que están en la lista de desvirtuados, que fueron los que aclararon que no tienen operaciones simuladas, que no se dedican a vender facturas de este tipo, el SAT dijo, ok,
Ya me lo aclaraste, estoy satisfecho, te desvirtúo, pero no te saco de la pinche lista. Y esto genera una problemática para estas empresas. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque la confianza con sus clientes, Claro. la confianza con sus proveedores. No, está precisamente publicado en una lista. Otra lista menor. El tema es quién certifica, quién certifica. Sí, claro. Es decir, cuántas cosas no vemos en el SAT que no. Otra lista menor son los desvirtuados. Perdón, los presuntos. Los desvirtuados son los que ya aclaramos ahorita. Los presuntos. Yo como SAT presumo que tú vendes facturas con operaciones simuladas. Y por el simple hecho de presumir, te ponen una. Sí. Te lo notifico y todavía no me lo aclaras. Estás en ese proceso, estás en los tiempos permitidos. Pero ¿de qué me sirve aclararte si no me vas a poner en otra lista? No, La pero tercera o por la lo cuarta, menos, o sea, no. por lo menos no te pongo en la lista de definitivos. En la lista de definitivos ya Sí, son los más puercos sí. de los puercos. Y hay una lista que se denomina lista de favorable. O sea, aquellos que aclararon, etcétera, etcétera, y son un poco más de 1000. Entonces, me preguntabas hace rato, ¿por qué el pinche SAT no me notifica que estas empresas se dedican a la venta de facturas? Sí, sí lo notifica, porque esta lista de más de 12,000 empresas que figuran en el 69 del SAT, en la lista de empresas facturadoras de operaciones simuladas, es pública. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos tenemos acceso a esa lista en cualquier momento. Y es tu responsabilidad, Ramiro, Entonces como ya contribuyente. ya no puedo argumentar que fui comprador de buena fe, que desconocía, aunque no me meta. Exactamente. Entonces, el SAT te dice, la lista de todos estos contribuyentes, bueno, ni siquiera les voy a llamar contribuyentes, porque, Sí, no, porque se supone que no sí. contribuyen. Sí, es correcto. Están en un ilícito. Sí. Los que están en definitivos. Entonces, el SAT te dice, esta lista es pública, descárgala cuantas veces quieras. Yo por lo general la actualizo cada mes. Y es tu responsabilidad estar monitoreando que las operaciones con tus clientes y tus proveedores, que las operaciones que realizas tanto con tus clientes y tus proveedores, ninguno de ellos figura en esta lista. Por eso es importante pedirle antes de la facturación a la parte que le vas a facturar su alta de Hacienda. Su constancia. Y yo mando también la mía. Exacto. Es decir, en ese intercambio que el contador tendría que archivar. Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento positiva. Pero ojo, esto es independiente de que tú como contribuyente mes a mes estés monitoreando que tus clientes y tus proveedores no estén en esta lista del 69. Este es el primer punto y la primera indicación que todos tenemos que seguir. Ok, regresando a la historia de los 6 millones de este contribuyente, y esto es neta, o sea, es neta este caso, y así como este caso me han llegado muchos a lo largo de los años. 6 millones de pesos en operaciones simuladas en los últimos 5 años, de los cuales te estás ahorrando como comprador de facturas de operaciones simuladas promedio de 1.800.000 pesos de impuesto sobre la renta, promedio de 1 millón de pesos del impuesto de valor agregado, menos la comisión que pagaste del 5% que representan 300.000 pesos de esos 6 millones, en promedio te estás ahorrando de pago de impuestos 2,5 millones. Yeah. El SAT te dice, Ramiro, necesito que me saques todas esas facturas de los 5 años de tu contabilidad. Después de que saques esas facturas de compra, automáticamente al quitar facturas de compra de tu contabilidad, aumenta tu ingreso. Digo, recordemos que, y lo hemos platicado en episodios anteriores, cómo se calculan los impuestos, ingresos menos egresos. Entonces, en este caso, al retirar egresos, tu nivel de ingresos aumenta, ¿vale? Entonces el SAT te dice, me vas a pagar los impuestos correspondientes de esas facturas que representan 6 millones de pesos. Entonces, en términos generales, esos 2,5 millones. O sea, ya de entrada, si tú sabes que realmente los compraste, esas facturas con operaciones simuladas, en tu mente tiene que estar muy claro un punto. Tengo que pagar esos 2,5 millones de pesos que me ahorré en los últimos 5 años. Sí o sí. Pero además, sale más caro el cambio que las albóndigas. ¿Por qué? Porque el SAT te dice, ¡ay, disculpe, joven, mi querido contribuyente! Nada más no se le olvide agregar actualizaciones y recargos. O sea que esos 2,5 millones no son netos. No, le tienes que sumar actualizaciones y recargos desde cuando empezaron las operaciones simuladas, en el ejemplo del 2017. Y para que te des una idea, para que te des una idea, el importe de actualizaciones y recargos en promedio,
pesos más, pesos menos, va a ser una cantidad similar al impuesto que te ahorraste. Ah, caray. A sumar. Bueno, eso es legal. Es decir, dentro de, a ver, pues yo puedo criticar al SAT por muchas cosas, pero al final del día el SAT está actuando conforme a la ley. Sí, claro. Y para los que no me Y entendieron, transgredir la ley, si lo quiero entender, no es el tema de lo que yo le quité vía impuestos, sino lo que yo tengo que regresar vía la penalización que es legal. así es, No, totalmente. bueno. Entonces, para los que no me entendieron lo que acabo de decir, en promedio, las actualizaciones y recargos, dependiendo de la cantidad de años, etcétera, etcétera, Sí. o sea, hay que sacar cuentas muy específicas con cada caso muy particular. En promedio, en este caso, les aseguro, contadores, con su factor de inflación y con el factor de actualizaciones y recargos, estoy casi seguro que el resultado al que van a llegar, cuando me digan, a ver, ¿cuánto tendría que pagar este contribuyente desde el 2017 a la fecha por actualizaciones y recargos de esos impuestos que aparentemente se había ahorrado? Será similar la cantidad a los impuestos que tienes que pagar. En términos generales, palabras llanas, las actualizaciones y recargos para este caso en particular resultaron ser similar al impuesto ahorrado. Te ahorraste 2,5 millones, 2,800,000. La actualización y recargo será en promedio 2,800,000. Entonces, Toma. tienes que regresar 2,800,000 que te ahorraste, más un castigo de otros 2,800,000 pesos. Y es cuando el contribuyente me dice, Javier, ¿qué caramba puedo hacer? Desgraciadamente, queridos, y espero que haya quedado este ejemplo bastante claro, y es neta, o sea, realmente es neta. Ahora, ¿qué fue lo que ¿Me puedo sucedió? parar? ¿Para qué? Para decirle, por ejemplo, a la Prodecon o decirle a quién. No, es que como es una ley, Ajá. te puedes amparar ante actos de... ¿Me puedo amparar? Digo, no estoy dando ideas, estoy hablando sobre marcos que pudieran establecer que, pues, de los 6 millones que advertí, los 2,5 millones que tengo que pagar, más los recargos y una serie de cosas que te gusta para esa cantidad, más o menos, ¿cuánto tendría que ser? Más o menos. Más o menos, mira, ¿quieres que te diga más o menos en cuánto quedó este caso ya neto? Y ese caso yo lo llevo. Sí. En promedio, el contribuyente pagó 1,5 millones de pesos neto. De cerca de los 6 millones que tenía que pagar, el contribuyente pagó en promedio 1,5 millones. ¿Por qué? Porque todo depende, para empezar, quién te lleve el caso. ¿Cuánto tiempo te tardes en que se lleve el caso? O sea, lo judicializas ante ellos mismos. Sí, claro. Ok. O sea, porque al final de cuentas también aquí entra un factor casi hasta de negociación. Sí. Discúlpeme, mi querido, la cagué, neta, sí. No lo vuelvo a hacer. O sea, sí, sabía lo que hacía, pero de todas maneras lo hice. Y perdone usted, porque incluso te voy a decir una cosa. Hasta en el depende de cómo llegues, la actitud, las formas y los modos, es también como el sacerdote. O sea, todo esto va bajo fundamento y jurídicamente tiene una línea. Y dentro de esa línea, la propia gente del SAT tiene la facultad para disminuirte las multas, las actualizaciones, los recargos e incluso negociar los importes a pagar. O sea, sí es posible, pero implican varios factores. De entrada, insisto, ¿cuánto tiempo tardas en atender? Segundo, neta, dependiendo de quién te lleve el caso. O sea, porque vemos especialistas para todo. Sí. O sea, habemos contadores de registro, de contabilidad, habemos contadores que podemos calcular, determinar los impuestos, Sí. contadores exclusivamente de defensa. O sea, y así hay muchos despachos a nivel nacional, contadores exclusivamente de defensa fiscal. Entonces, este caso en particular se cierra con 1,5 millones de pesos y ya quedó listo. Ahora bien, nada más para que tengamos un poquito de antecedente y recordemos algunas situaciones. Yo acabo de hablar de un caso. ¿Cómo le pega a las arcas del SAT todo este desmadre de los factureros? Por ejemplo, regresen y recuerden en junio del 2020. Y hay un caso documentado por parte del SAT donde hubo 43 empresas que facturaban operaciones simuladas. Detectaron a 43 empresas que facturaban operaciones simuladas, de los cuales 8,200 empresas
estuvieron relacionados con ellos. O sea, tenían Negociazo. un negociazo y una cantidad de clientes que tenían. O sea, estas 43 factureras, Ajá. entre todas, tenían a más de 8,000 clientes, a más de 8,000 contribuyentes, a los cuales les generaban las operaciones simuladas, les vendían las facturas a cambio de una comisión. O sea, fíjense bien los números, los importes. La defraudación Sí. ascendió a más de 93,000 millones de pesos. O sea, ahí... Bueno, pero es que no, bueno, o sea, la gente que nos preguntó, ¿desde dónde hacen el programa? Lo hacemos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Están junto al área VIP. Por eso no tenemos casi... Pues, es que no hay ni vuelos, no hay pasajeros, por eso no tenemos nada aquí. Pero a ver, ¿estás hablando de... ¿Van a traer las ayudas o no? Sí, ya las pedí. Sí, nomás que pues, aguántales, porque el tren este que se subió el presidente, ¿te acuerdas que pues, estamos aquí en el tren y vamos a... No sé qué, se le apagaron y se apagaron las pantallas, ¿no? La cafetería es más cafetería, güey, que ese tren. Definitivamente, y al menos las chocomilas son de tren. No, a ver, pero... Ya vienen para acá, ya vienen. A ver, pero estás hablando 43 empresas. Que emiten facturas de operaciones simuladas. Con esa cantidad. Y más de 8,000 clientes. A ver, pero no ricos. Porque esa cantidad de dinero que generó, imagínate, ¿de qué estás hablando? ¿Y tú de dónde crees que también vienen toda esa cantidad y esa red de tantas empresas con tantos clientes y contribuyentes cautivos? O sea, a ver, entonces lo que está haciendo la Chayitos está bien. O sea, está logrando realmente desmenuzar algo que por años solamente se perdonó. O sea, los mecanismos ya estaban hechos para que esto sucediera, ahora lo están haciendo. Eso es un aplauso para... Es un aplauso para el proceso, para la eficiencia. Somos bien tramposos todos. Sí, la eficiencia. Hasta latas con riestra, pero esa es otra historia. O sea, es real. O sea, estamos hablando de que todos estos miles de millones de pesos pudieron haber estado en las arcas y pudiéramos hacer frente a una crisis. Fíjate, estábamos hablando del caso anterior, en donde el contribuyente se ahorró 2,800,000. ¿Vale? No, sí se los ahorró, porque en su momento no se los pagó al SAT. Pero entre comillas, porque después... No, sí, claro. Sí. Entonces, estamos hablando de 2,000,000. Una aspirina para el cáncer. Pero la gente no cree eso. Yo te voy a decir por qué. Se ahorró 2,800,000 en aquel tiempo. Sí. Un contribuyente. Sí. Aquí estamos hablando de 43 empresas que facturan operaciones simuladas, que tienen más de 8,000 clientes, que representaron operaciones por más de 93,000 millones de pesos. Contadores, empresarios, ustedes sacan cuentas, 93,000 millones de pesos te representan en promedio 24,000 millones de impuestos sobre la renta y te representan en promedio 11,000 millones de impuestos al valor agregado. Un madral de dinero. Estamos hablando de 35,000 millones de pesos que no entraron a las arcas del SAT precisamente por este tipo de prácticas. O sea, es un chingo de lana. Entonces, de 2,800,000, 3 millones que se van ahorrando los contribuyentes a lo largo de 4 o 5 años de pago de contribuciones, lo sumas y entonces ya tienes 93,000 millones de pesos que no entraron, o de operaciones simuladas, y los 35,000 millones que no entraron a las arcas del SAT. Claro. Ahora, ¿cómo llega todo esto? Nosotros, cuando compramos una factura, a ver, queridos, aquí sin filtros, no está la gente del SAT. Fíjate, cuando yo daba conferencias presenciales, sobre todo de temas fiscales, era muy curioso porque a lo largo y ancho de todo el país. Ajá. Y me encantaba, realmente me encantaba y disfrutaba mucho eso, porque yo llegaba con todos los cambios fiscales, les enseñaba y el cómo hacerlo, y etc. Y preguntaba regularmente en las conferencias donde había cientos de personas. Nada más aquí, vamos a hablar, en aquel tiempo no decía sin filtros, pero sí, vamos a decir las cosas neta, y a ver, ¿quién compra facturas aquí? Y nadie levantaba la mano. Yo les decía, no tengan miedo, o sea, no pasa nada. O sea, si realmente quieren que la enseñanza sea completa, entonces necesito conocer el contexto completo. Claro. Si aquí no compran facturas, entonces ¿qué chingados hago aquí? Pues me voy a otro lugar donde se compren facturas. Es correcto. Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, de los principales productores de factureros. O sea, esa es una realidad. Sí. Y entonces les decía, preguntaba, a ver, ¿aquí no hay nadie del SAT?
Yo esperaba que no hay nadie, la gente se reía. Una vez en Guadalajara, pregunto lo mismo, "Oye, ¿y verdad que aquí no hay nadie del SAT?" Y levanta la mano una persona, sí, yo. Dije, madres, cabrón. Y si había una gente del SAT. Una vez, ¿Lo lincharon? no. Una vez fui al SAT a hacer un trámite. ¿Y te ubicó? No, es otra historia, Ah, otra anécdota. Ya. Fui al SAT a hacer un trámite y te pasan a los escritorios y con la identificación y todo ese rollo. ¿A qué viene? No, pues a constituir una empresa nueva. ¿Y de qué se va a tratar? No, pues qué es. Y ya llenas ciertos documentos. Y yo recuerdo que hace algunos años el famoso documento o el formulario de la ley antilavado, de que no estabas haciendo nada con dinero de procedencia ilícita, era manual. Te pasaba una hojita y con pluma ibas llenando. Y en esa ocasión la señorita me pasa el teclado y el mouse de su computadora y me dice, llena este formulario. Y le digo, anteriormente lo hacían en papel. Dice, sí, hemos cambiado. Hoy ya tenemos más información y más tecnología. Y se me ocurre decirle, está padre. O sea, porque yo a los del SAT me los agarro en mis conferencias y me gusta echarles tierra. Y me dice, sí, ya lo sé. Y dije, yo no esperaba esa respuesta. Claro. O sea, ¿cómo carambas iba a saber ella que yo lo que digo en las conferencias? Y total, platicando y todo, y le digo, oye, ¿y cómo sabes lo que yo digo del SAT en las conferencias? Y dice, es que una vez fui a una tuya. Y dije, bueno, no es que realmente ya supiera todo. Ya. Entonces, ¿cómo llegamos al tema de comprar facturas? Pero sobre todo, como yo digo, vas a hacer las cosas mal y además las vas a hacer mal. Ya es malo comprar facturas. Y ahora, el simple hecho de hacerlo, lo vas a hacer mal, porque no vas a considerar ni siquiera todas las aristas y todas las opciones y todo lo que tienes que cuidar. Y ojo, o sea, aquí claro está que yo no voy a dar una clase de cómo chingado se tiene que comprar una factura con operaciones simuladas de manera correcta, pero no, o sea, cuando tú compras una factura este mes, tú dices, mi querido proveedor de facturas hechizas, necesito una factura por 100,000 pesos. ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues que el 5%. Ok, dame mi factura por 100,000 pesos, por el concepto que sea, sí, y ahí te van los 5,000 pesos, ¿vale? Y nosotros, como contribuyentes, decimos, ya chingue, ya tengo el documento, ya tengo la factura, la meto a mi contabilidad, la deduzco y me ahorro los impuestos. Y esa es la creencia de muchos, que si en este mes de septiembre yo compro una factura, la meto a mi contabilidad y la deduzco, ya chingué y hasta ahí termina la historia. Pero ojo, hay quienes solamente compran la factura y hacen la transacción de la operación, o sea, en este caso de la factura y la comisión. Pero, a ver, mi querido Ramiro, pregunta básica. Regresemos a una vida normal, natural y de manera real. Si tú, por ejemplo, vas a conseguir a un proveedor, vas a solicitar información, no sé, de cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio, agencia de viajes, agencia de eventos, un servicio profesional, el que gustes y mandes. Y te lo pregunto a ti como contribuyente que no estás tan involucrado en todos los aspectos contables y fiscales. Sí, no. Dime, cuando buscas un servicio, solicitas información, o sea, ¿cuál es el proceso desde donde comienzas a buscar esa información, vamos a suponer, para organizar un evento? ¿Cuál es el proceso desde que comienzas a buscar hasta que contrataste el servicio de ese evento? O sea, ¿cuál es el proceso? De una manera muy natural, ¿tú qué haces?